Ok, entonces comenzamos recordando el estudio que estamos haciendo de la longitud de una curva. Queríamos entender qué significa longitud de una curva, cómo se calcula para poder entender posteriormente qué significa parametrizar por longitud de arco. Bien, entonces el planteamiento con el que cerramos la clase anterior era el siguiente. Teníamos una curva cualquiera. ¿Sí? La llamamos C. Esa curva tenía una parametrización y en un intervalo, vamos a poner cerrado, aunque se puede hacer de manera más general. Llamar alfa a esa parametrización. Y bueno, nos preguntamos cómo calcular la longitud de la curva. ¿Sí? Entonces, debido a la forma que tenía la curva, que podía ser tan irregular como uno se imagina, el método de cómo aproximar la longitud tenía que ver con la idea de integral de Riemann. ¿Sí? Lo que hacíamos era dividir la curva, o aproximarla, mejor dicho, en segmentos rectos. Medíamos la longitud de cada segmento. Esa longitud la aproximábamos usando el teorema de valor medio para campos vectoriales. Y luego tomamos el límite cuando tomamos infinitos puntos en la partición del intervalo AB de esa suma de longitudes, y eso nos daba una integral, ¿sí? Entonces, definíamos la longitud de la curva C usando la parametrización alfa como la integral de A hasta B de la rapidez de la parametrización, ¿sí? Bueno, para que esa integral estuviese bien construida, había que asumir algunas cositas relativas a esa parametrización. Por ejemplo, que para empezar tiene que ser una parametrización de clase C1, ¿sí? ¿Por qué C1? Bueno, porque nos interesa que el integrando sea una función continua para que no haya problemas con la integral definida, ¿sí? Entonces, asumíamos esa condición sobre alfa. Bien. Y bueno, planteada de esa manera la definición, uno podría pensar, es una duda legítima, en que el cálculo de esa longitud podría cambiar si uno cambia la parametrización, ¿sí? Pero por otro lado, si hablamos de longitud de una curva, si yo tengo una curva C y la recorro con una parametrización alfa y después la recorro al doble de velocidad con otra parametrización, la distancia recorrida sobre esa curva es la misma, es decir, su longitud no tendría por qué cambiar si uno cambia la parametrización. Entonces vamos a ver que este concepto que está allí es coherente con lo que uno entiende de manera un poco más mundana o más física, mejor dicho, sobre el concepto de longitud. Bien, entonces bueno, vamos a demostrar eso. Es un resultado bastante sencillo, es simplemente aplicar regla de la cadena y teorema de cambio de variables para integrales de una variable. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a nombrar ese resultado por acá. Será la primera proposición de la clase. ¿Sí? Como decía, vamos a asumir que esa parametrización es de clase C1. Y si tomamos beta, la reparametrización de alfa, entonces la longitud de la curva C calculada mediante alfa coincide con la longitud de la curva C calculada usando la otra parametrización beta, ¿sí?
Es decir, el concepto de longitud de una curva es invariante bajo reparametrización. ¿Sí? Es lo que se llama en este tipo de áreas de estudio como invariantes geométricos. ¿Okay? Ese resultado lo que nos va a permitir es proponer una definición de longitud de curva lógicamente consistente con la percepción de fenómenos físicos que se estudian mediante teoría de curvas regulares. Bien, entonces bueno, como les decía, vamos a hacer la prueba. La prueba es sencilla. Entonces, como beta es reparametrización de alfa, beta podemos escribirla como alfa compuesto con phi. Esto phi, recuerden que phi va del intervalo sobre el cual está definida beta al intervalo de definición de alfa, y esto es lo que llamamos un difeomorfismo. Si recuerdan, el difeomorfismo es una función entre intervalos, en este caso que es biyectiva, derivable, y con inversa también derivable. ¿Sí? Bueno, para simplificar un poco, vamos a suponer además que la derivada es estrictamente mayor que 0 para todo parámetro S en el intervalo CD. ¿Okay? Eso no tiene que ocurrir necesariamente, por supuesto, cuando uno tiene una reparametrización. Esto es el caso donde beta es una reparametrización creciente o positiva de alfa. ¿Sí? Pero podría ser decreciente o podría no ser ni la una ni la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa con los otros casos? Bueno, lo explico más adelante, pero vamos a arrancar con este que es un poco más sencillo que los otros. Bien. Entonces, bueno, ¿aquí qué ocurre? Okay, tenemos esa condición. Bueno, lo que hacemos es calcular esto mediante beta. Beta lo reescribimos según esta igualdad. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Bueno, porque queremos probar esta igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, arrancamos acá, usamos esta forma de reescribir beta y vemos qué otra cosa se puede hacer para convertir esta expresión en esto de acá. ¿Ok? Entonces, la idea detrás de la prueba es esa. Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo desarrollarla. Sí, entonces, bueno, comenzamos el cálculo. Si hacemos esto, ¿qué tenemos según la definición, o mejor dicho, una protodefinición, porque vamos a refinarlo un poco dentro de unos minutos, de longitud respecto a una parametrización. Entonces, bueno, esto sería la integral de C a D de la rapidez de beta. ¿Sí? Ajá. Pero a ver, yo sé que beta se escribe como alfa compuesto con el difeomorfismo. Entonces, si derivamos esa composición, usando la regla de la cadena, nos queda la velocidad de alfa en phi de s por la derivada del difeomorfismo phi en s. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando calculamos la rapidez? Es decir, cuando tomamos el módulo de beta prima. Bueno, eso es el módulo de alfa prima, el valor del difeomorfismo, por el valor absoluto de la derivada de phi. Pero bueno, estamos suponiendo que la derivada de phi siempre es positiva, entonces el valor absoluto lo podemos omitir en ese caso. Bien. Entonces esto nos va a quedar así. Bien. Entonces, bueno, usamos esa información allí. Fíjense que esta rapidez podemos reescribirla en función de la rapidez de la parametrización alfa, usando esto. Y bueno, entonces esto nos queda integral de C a D de la norma de alfa prima de phi de S por phi prima de S
diferencial de S. ¿Sí? Queremos llevar esto a esto que está acá. Si calculamos la longitud a partir de la parametrización alfa, tenemos que llevar esta integral que tenemos ahí al parámetro en el cual está definida la parametrización alfa. Vamos, usualmente lo llamamos t, ¿ok? T para alfa y S para beta. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Proponemos un cambio de variables en esa integral para poder finalmente transformar esto en esto. ¿Sí? Entonces, cambio de variables. Vamos a decir que t es phi de s. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el diferencial de t, perdón, entonces phi de s. El diferencial sería phi' de s, diferencial de s. ¿Cierto? Entonces, esta integral se convierte en la integral, ojo, antes de seguir, fíjense que cuando S vale C, se tiene que T vale phi de C. Pero phi de C, ¿quién es? A. ¿Sí? Y cuando S vale D, entonces D que es phi de D vale B. Eso tiene que ver también porque al ser phi' positivo para cualquier valor del parámetro S, el difeomorfismo va a ser una función creciente. ¿Sí? Y al ser creciente, phi de C va a ser A y phi de D va a ser B. ¿Ok? Si estuviésemos asumiendo que esto es negativo para todo S, bueno, ahí simplemente cambia los extremos de integración. ¿Ok? Bueno, en este caso, nos queda entonces la integral de A hasta B de alfa prima de T diferencial de T. Si esto es por el teorema de cambio de variables, para funciones de una variable, ¿sí? Ahora, esta integral, ¿quién es? Bueno, son justamente la longitud de la curva C, pero calculada mediante la parametrización. Entonces, bueno, eso era justamente lo que queríamos probar, y con eso cerramos la demostración. Pregunto primero, ¿se entendió ese caso en el cual la derivada del difeomorfismo siempre es positiva? Simplemente hacer una sustitución y aplicar el teorema de cambio de variables, ¿cierto? Comento un poquito qué pasa cuando trabajamos el otro caso. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos en lugar de eso esta condición. Bien. Bueno, en ese caso, acaba de quedar que T va a ser P, y en este otro caso que T va a ser A. ¿Sí? Y acá cuando calculemos el diferencial, por cierto, aquí habría que tomar valor absoluto, porque esto va a ser negativo, pero el valor absoluto de esto es menos phi' de S. ¿Sí? Para ese otro caso. Entonces acá me aparece un signo menos en la integral. Hacemos este mismo cambio de variables, teniendo cuidado que ahora los extremos de integración se invierten, porque al ser phi' siempre negativo, la función phi, el difeomorfismo phi va a ser decreciente. Entonces, bueno, se van a invertir los roles de A y B. Entonces, esta integral va a ir de B hasta A. No nos olvidemos del signo menos que aparece acá, ¿sí?
Y bueno, vamos a llegar a lo mismo, pero con el signo menos sí, los extremos A y B cambiados de lugar. Pero bueno, allí lo que hacemos es voltear la integral y el signo menos desaparece, ¿sí? Y me queda lo mismo, me queda la longitud de C calculada usando la parametrización alfa. Y bueno, finalmente faltaría el caso más general cuando la parametrización no es, perdón, la reparametrización beta no es ni creciente ni decreciente. Entonces, bueno, allí simplemente lo que hacen es dividir el intervalo AB en los intervalos donde, donde phi tiene signo positivo y signo negativo. Sí, en ese caso, lo que hacen es separar esta integral en una integral donde phi siempre, phi prima, perdón, siempre sea mayor que 0 y otra integral en otro subintervalo donde phi prima sea menor que 0. Hacen lo mismo y luego por la aditividad de la integral juntan esas integrales y les da el mismo resultado que acá, ¿sí? Basándose en estos dos casos. Cuando tienen reparametrización creciente y reparametrización decreciente, ¿sí? Es un poquito más largo de escribir, por supuesto, pero la idea base detrás de ese caso más general es lo que hicimos acá y lo que recién comentamos para lo que está escrito allí en rojo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, más importante que la demostración en sí, ¿qué nos dice este resultado? Que la definición de longitud no depende, o mejor dicho, es invariante bajo reparametrizaciones. ¿Ok? Entonces, conociendo eso, podemos dar una definición más consistente de longitud. El enunciado mejor. Sí. Entonces, bueno, tenemos esa definición. Para calcular la longitud, usamos cualquier parametrización regular, no, perdón. Tiene que ser regular necesariamente. Por lo general vamos a trabajar con parametrizaciones regulares, sí, pero bueno, basta con asumir C1 para esta definición. Bien, como les decía, la longitud la podemos calcular usando cualquier parametrización de clase C1 de la curva, ¿sí? Siempre y cuando tengamos que la curva admite una parametrización de esas características, podemos calcular su longitud, ¿ok?
Para otros casos, no se puede hacer, al menos no de una manera formal que no presente problemas después, ¿sí? Igual, como siempre vamos a estar trabajando con parametrizaciones de clase C1 al menos, vamos a evitar ese tipo de situaciones. ¿Bien? Ok, bueno, si no están convencidos con ese resultado aún, capaz no basta con la demostración, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a calcular la longitud de una curva usando dos parametrizaciones diferentes, donde una es reparametrización de la otra, y vamos a convencernos de que efectivamente se obtiene lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo acá. Tomar la circunferencia unitaria. Recuerden que hemos visto un par de parametrizaciones para esa curva. ¿Sí? La primera era la que llamamos parametrización canónica. Y la segunda, hay más, ¿no? Pero en este ejemplo consideramos una parametrización beta que recorría a esa circunferencia el doble de velocidad. ¿Sí? Vimos también, si no me falla la memoria, que beta era reparametrización de alfa. ¿Sí? Beta se puede escribir como alfa compuesto con phi, donde phi de S era 2S. Bien. Entonces, bueno, vamos a calcular la longitud de C usando tanto alfa como beta. ¿Sí? Si usamos alfa, vamos a tener la integral de 0 a pi de la rapidez de alfa. Pero, ¿quién es la velocidad? Menos coseno, menos seno, coseno, ¿sí? La norma de eso, usando la identidad trigonométrica da 1. Entonces, este seno que está acá vale 1, ¿sí? Es decir, esa parametrización alfa es una parametrización de la circunferencia por longitud del arco. Bien. Entonces, nos queda la integral de 0 a 2pi de 1 diferencial de t, y eso es 2pi. Y bueno, eso es consistente con lo que sabemos de circunferencia, ¿sí? Sabemos que toda circunferencia de radio r tiene longitud 2pi por r. En este caso, el radio es 1, entonces la longitud a 2pi como era de esperarse, ¿sí? Y bueno, y si calculamos eso, recorriendo la circunferencia al doble de velocidad, la distancia recorrida tendría que ser la misma, ¿cierto? Y bueno, eso es efectivamente lo que ocurre. Ya lo probamos formalmente, pero bueno, no está de más verlo también con un ejemplo, ¿sí? Si hacemos el cálculo de esto mismo, pero con beta, en este caso, si tomamos beta, la integral resultante va de 0 a pi. Acá tenemos beta prima de S, diferencial de S. ¿Quién sería beta prima? Beta prima es, si hacen la derivada respecto a S, de beta de S les queda menos 2 seno de, aquí puse, les queda menos 2 seno de 2S
y en la segunda coordenada 2 coseno de 2s. ¿Sí? Entonces cuando calculo la rapidez, va a quedar 4 seno al cuadrado de 2s más 4 coseno cuadrado de 2s diferencial de s. ¿Sí? Pero bueno, usan ahí también la identidad trigonométrica fundamental. Lo que está dentro de la raíz cuadrada da 4. La raíz de 4 es 2. Entonces esto queda la integral de 0 a pi de 2 diferencial de s. Eso es 2pi. Entonces sí, efectivamente da lo mismo. Pasó con beta, pero eso va a ocurrir con cualquier reparametrización de alfa que ustedes utilicen, ¿sí? Y no solamente con circunferencias, sino con curvas más generales. Bien. ¿Se entiende eso? ¿Estamos de acuerdo? Esto ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿ok? Lo demostramos. Simplemente quise hacer el ejemplo para desarrollar un poquito más la idea, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahora entonces? Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿ok? Ustedes ya saben que a mí no me molesta detenerme un momento y volver a explicar si eso es lo que hace falta. Entonces, bueno, si no hay consultas, continuamos. Bien. Vamos a hacer una observación respecto a la definición de longitud. ¿Ok? Vamos a considerar una curva C cualquiera que tiene una parametrización por longitud de arco, ¿sí? Vamos a llamarla alfa. Por cierto, para abreviar, de ahora en adelante, vamos a escribir parametrización por longitud de arco, así. Sí, para no estar escribiendo tanto. Permítame hacer esa abreviación de ahora en adelante. Bueno, ¿qué pasa si calculamos la longitud de C con ese tipo de parametrizaciones? Sé que por la definición podemos hacer ese cálculo de longitud usando cualquier parametrización. En particular, puedo escoger, nada me lo impide, una parametrización por longitud de arco de C. Entonces, va a ser la integral de A hasta B, alfa prima de T, diferencial de T. Hacer una parametrización por longitud de arco, ustedes saben que esto siempre va a dar 1. Entonces, bueno, al final esta integral B menos A. ¿Sí? Entonces, cuando la parametrización, o cuando el parámetro de la curva es lo que se conoce como parámetros por longitud de arco, la longitud de la curva coincide con la longitud del intervalo. ¿Bien? Bueno, y ese cálculo que hicimos allí se puede pensar, y de hecho para cualquier parametrización,
de una manera un poco más general. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fíjense que de momento hemos estado considerando únicamente intervalos cerrados y acotados, ¿sí? Pero uno puede hablar de longitud también para curvas cuyo dominio no necesariamente sea un intervalo acotado, ¿sí? Por ejemplo, con las hélices, que el ejemplo de hélice creo que lo tienen los prácticos, no lo hemos mencionado en clases aún, pero lo vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede, como les decía, tomar cualquier parametrización donde I no es necesariamente un intervalo acotado. ¿Okay? Entonces, en esos casos, no necesariamente puedo determinar dónde empieza y dónde termina la curva. ¿Ok? Por ejemplo, si I fuese en todos los reales, yo no puedo hablar del punto inicial ni punto final de la curva, porque no se tiene. ¿Sí? No puedo determinarlo con un dominio que abarque todos los reales. Pero yo puedo hablar de longitud respecto a un punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acá, en alfa de t, y acá considero un punto para un parámetro fijo, alfa de 0, yo puedo hablar de la longitud entre alfa de t y alfa de t0, ¿sí? Ese tipo de consideración más general está basada en esta definición, es lo que se conoce como función longitud de arco, y esa función es la que uno utiliza para hablar de parametrizar por longitud de arco, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a definir primero formalmente esa función y luego vamos a explicar qué tiene que ver ella con parametrizar una curva por longitud de arco. ¿Ok? Marco, ¿Sí? una pregunta. ¿Hay alguna condición suficiente para decir que podemos, tipo, reparametrizar una curva por una parametrización por longitud de arco? Sí, sí. Basta con que la curva tenga una parametrización regular. Está Si eso bien. ocurre, siempre puedes construir una parametrización por longitud de arco, ¿sí? En un ratito vamos a explicar de manera general cómo se hace. Para explicar eso hace falta conocer la función longitud de arco que recién vamos a definir. Ah, bien, bien, bien. Luego hacemos un par de ejemplos para que se vean cómo hacer los cálculos, ¿sí? Pero sí, Dale. eso lo vamos a poder hacer. Entonces, como les decía, podemos tener parametrizaciones de una curva con dominios no acotados. Allí no podemos hablar de la longitud total de la curva porque no necesariamente me da algo finito, pero sí podemos medir cuánto mide la curva entre un punto que yo escoja y otro punto que, digámoslo así, se fija desde el principio. Profesor, ¿Sí? ¿y qué dice? Y no. Y es, no necesariamente acotado. No necesariamente. Está bien. Puede ser, por ejemplo, todos los reales o el intervalo que va de 0 a más infinito, por ejemplo. En ese caso, la curva tiene punto de inicio, pero no punto final. Sí, estamos abarcando posibilidades más generales que las que veníamos estudiando hasta ahora cuando hablamos de longitud. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede medir cuánto mide, valga la redundancia, la curva entre este punto y este. ¿Sí? Y eso es lo que se llama función longitud de arco. La función la llamamos L. Definimos L de t como la integral de t sub 0 hasta t de alfa prima. A ver, que no quiero usar esa, usar otra letra.
alfa prima u diferencial de 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esa función con que una curva, con que una parametrización satisfaga esta condición? ¿Sí? Es decir, que la parametrización esté dada por longitud de arco. ¿Qué tiene que ver el hecho de tener rapidez constantemente igual a 1 con la longitud de la curva? Entender eso se simplifica bastante cuando uno trabaja con esta función. Bien. Entonces, bueno. Vamos a hacer eso a continuación. Este es uno de los teoremas más importantes del curso. Es quizás el teorema más importante de lo... Sí, sí, puede ser el más importante de lo que es la teoría de curvas. Pero no se asusten, ¿ok? Demostrarlo es bastante sencillo. Por lo general, los teoremas que uno cataloga como súper importantes tienen detrás demostraciones muy complicadas, pero este afortunadamente no es el caso. Bien. Entonces, bueno, vamos a resolver la pregunta que hacía Martín hace unos minutos, ¿sí? Tomar una curva que admite una parametrización regular ¿sí? Entonces, se admite una preparametrización por longitud de arco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese teorema? El enunciado. Tratando de bajar lo que dice un poquito más a tierra. Imagínense que tengo una curva en el plano o en el espacio y yo la puedo recorrer de tal manera que nunca se anule la velocidad. ¿Sí? Eso es la condición de regularidad. Si yo puedo describir el movimiento de una partícula a lo largo de esa curva de tal manera que la velocidad nunca se anule, entonces esa curva siempre va a ser posible recorrerla a velocidad constantemente igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que físicamente diría ese resultado. Bueno, la demostración, afortunadamente, es bastante constructivista, es decir, en la demostración se exhibe un método general para reparametrizar cualquier curva por longitud de arco, siempre y cuando la curva con la cual uno trabaja admita una parametrización regular. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, la idea es, o cuál es, mejor dicho, hay que hallar
una parametrización beta. ¿Para qué? Yo puedo escribir beta de esta manera y que cumpla además con esta condición. ¿Sí? Para todo parámetro S en el intervalo CD. Pero bueno, fíjense que beta la podemos definir así. Entonces realmente lo que hay que hacer es buscar el difeomorfismo phi. ¿Y cómo vamos a construir ese difeomorfismo? Bueno, la respuesta está en esta función. ¿Okay? Entonces, bueno. Entonces ahora trabajar con la función longitud de arco. Si empezamos a considerar la función longitud por dominio AB. ¿Y cuál va a ser el codominio de esa función? No lo voy a escribir todavía. ¿Sí? Recuerden que esto se define como L de t igual a la integral de a hasta t de alfa prima de u diferencial de u. Sí, recuerden que para definir esta función podemos fijar un punto dentro de la curva según nos convenga. En este caso vamos a fijar el punto inicial, ¿okay? El alfa de a. Entonces medimos la distancia de cualquier alfa de t a alfa de a lo largo de la curva. Y eso es justamente esa integral. Es decir, la longitud de la curva entre los puntos alfa de a y alfa de t. Bien. Entonces, bueno, está definido así para todo t en el intervalo a, b. Ahora, si empiezo en a, ¿qué obtengo? La integral de a hasta a de 0. ¿Sí? Entonces el primer punto, digamos así, que uno cubre en el codominio es el punto 0. ¿Y hasta dónde puedo medir? Bueno, yo puedo medir hasta alfa de b. Si hacemos t igual a b, obtenemos la integral de a hasta b de esta expresión, pero eso es justamente la longitud de c. Sí, entonces esta función va del intervalo AB al intervalo que va de 0 a la longitud de C. Marco, ¿Sí? una pregunta. O sea, por eso es que pedís que alfa sea regular, ¿no? Porque, o sea, para poder decir eso precisas que alfa sea creciente. Sí, sí, ya, vamos para allá. Sí, sí, correcto. Eso se va a necesitar para lo que dices y también para poder demostrar que esa función longitud tiene una inversa. ¿Sí? Entonces, bueno. Les pregunto. Si derivamos esta función respecto a t, ¿qué obtenemos? ¿Alguien se acuerda? Sí, la norma de alfa prima de t. Correcto. Y eso es por el teorema fundamental. Exactamente. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Teorema fundamental del cálculo. Esto da alfa prima en t. Y esto siempre es mayor que 0. A ver, en principio, esto es mayor o igual a 0 por ser la norma de un vector. ¿Pero por qué estrictamente mayor? Bueno, porque estamos asumiendo que la parametrización alfa es regular. Entonces la velocidad nunca se anula. Entonces eso siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Y recuerden que se cumple además para todo t
en el intervalo de definición de alfa. Entonces, como decía Martín, si la derivada de L siempre es positiva, vamos a tener que la función longitud es una función creciente, ¿sí? No necesariamente hace falta usar eso para darnos cuenta de que la función es creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos integrando una función positiva, ¿sí? Y si yo tomo t' mayor que t, la integral hasta t' me va a dar algo más grande que la integral hasta t. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso el intervalo del polinomio era de 0 hasta la longitud, pero bueno, otra manera de argumentarlo es usando esto también y afirmando que al ser la derivada de L positiva en todo su dominio, L va a ser una función creciente. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Entonces, tenemos que L es estrictamente creciente. Y además es derivable, porque esto lo pudimos calcular, ¿sí? Bien. Una función estrictamente creciente entre dos intervalos, además de que los valores de este intervalo todos están cubiertos por la función de longitud L. Entonces esa función va a ser biyectiva, ¿cierto? Sí. Además, al ser biyectiva podemos considerar su inversa. ¿Bien? Vamos a anotarla como L a la menos 1. Cambiamos el sentido de la flecha para hacerlo la inversa de L, por supuesto. Y bueno, acá vamos a tomar S y lo vamos a enviar en L a la menos 1 de S. ¿Quién es S? Bueno, calcularlo va a depender de cuánto dé la función de longitud, ¿ok? Calcular esa inversa puede ser o muy fácil o muy difícil, depende de quién sea la parametrización alfa en primer lugar, ¿sí? El teorema lo que dice es que, o la demostración mejor dicho, que uno puede determinar efectivamente que la función de longitud tiene inversa, ¿sí? Y bueno, además esa inversa es un difeomorfismo también. Es decir, bueno, ya tenemos que es biyectiva, ya tenemos que es derivable. Y se puede argumentar además que L a la menos 1 también es derivable. Bueno, la demostración se las dejo de ejercicio, pero tienen que considerar dos cosas, ¿sí? La primera es que, bueno, tienen que ver que se satisfacen las condiciones para poder aplicar la fórmula de la derivada de la inversa de una función, y para poder aplicar eso, tienen que notar, o tienen que utilizar, mejor dicho, esta condición que notamos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno.
Se los dejo de ejercicio para que lo piensen un poco, pero bueno, es bastante sencillo. Entonces, bueno, esa inversa va a ser el nuevo parámetro con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a definir phi. El isomorfismo phi va a ser la inversa de L. Este parámetro S es lo que se conoce como el parámetro longitud de arco. ¿Por qué este nuevo parámetro es longitud de arco? Bueno, sencillo, porque si phi de S es L a la menos 1 de S, pero bueno, L a la menos 1 de S cae en el intervalo donde vive el parámetro de la parametrización alfa, ¿sí? Es decir, el parámetro t. Entonces, al hacer t igual a L a la menos 1 de S, vamos a tener que S es L de t, ¿sí? L eso uno lo define como la longitud de la curva en el punto alfa de t. Por eso que a ese parámetro se le llama longitud de arco, y reparametrizar usando para phi se le llama reparametrizar por longitud de arco. ¿Sí? Bien. Bueno, hay que probar esto de acá. Ya tenemos un candidato para difeomorfismo, que es la inversa de la longitud. Y bueno, vamos a verificar que se cumple la nueva parametrización que uno construye a partir de phi. Va a ser una parametrización por longitud de arco, ¿sí? Uno espera que sea así por cómo está construido el parámetro nuevo en función de la longitud de la curva. Pero bueno, vamos a verificar. Entonces, lo ponemos beta, alfa compuesto con L a la menos 1. ¿Sí? Explícitamente no tenemos una fórmula para L a la menos 1. Bien, por lo que no tenemos una fórmula para beta. En los ejemplos sí se va a tener, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no se puede derivar. Sí, yo sé que esto es un difeomorfismo, se queda rectangular, entonces yo puedo calcular beta prima en función de esta composición. Entonces, beta prima de S va a ser alfa prima de L a la menos 1 de S por la derivada de L a la menos 1 de S. Bien. ¿Por qué? Bueno, regla de la cadena. Ahora, esto lo dejamos como está. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Bueno, por cálculo de una variable, sabemos que eso es 1 sobre la derivada de L evaluada en L a la menos 1 de S. Ahí no hay problema porque sabemos que la derivada de L es estrictamente mayor que 0 siempre. Sí, lo vimos hace rato en la sección que borramos ahí. Bueno, entonces tengo una expresión para beta prima. Entonces, puedo calcular la norma de eso. Eso va a ser la norma de alfa prima sobre el valor absoluto de L prima, que era el punto de S. ¿Sí? Bueno, para simplificar un poco, recuerden que L a la menos 1 de S es el parámetro T, el parámetro de alfa. Entonces, bueno, se puede escribir como
la norma de alfa prima de t entre el valor absoluto de L' en t. ¿Y quién era L' en t, la derivada de L? Lo calculamos al principio, el teorema fundamental del cálculo era la norma de alfa prima de t. ¿Sí? Entonces, esto es prima de t dividido la norma de alfa prima de t. Y eso es 1. Entonces esta nueva parametrización beta construida de esta forma, usando la inversa de la función longitud, es efectivamente una reparametrización de alfa por longitud de arco. Y bueno, en la práctica que uno hace en los ejemplos, cuando necesitamos reparametrizar una parametrización regular por longitud de arco, bueno, uno simplemente toma la parametrización, calcula su rapidez, construye con eso la función de longitud, calculando la integral obtienen una expresión que depende de t, y luego lo que hacen es invertir esa función. Ese último paso de invertir es lo que puede resultar o muy complicado o muy fácil dependiendo de qué fórmula tengamos para alfa, ¿sí? Obviamente no se les van a preguntar ejemplos súper rebuscados donde sea muy difícil hallar la inversa, ¿ok? Vamos a trabajar con funciones con inversas conocidas. Entonces por eso no se asusten, pero les quiero decir que en general reparametrizar una curva puede ser un problema sumamente complicado, ¿sí? Pregunto, ¿se entendió la demostración? Sí. ¿Sí? ¿Todos? La gran pregunta es cómo se nos ocurre que ese justamente es el parámetro de la inversa de la función L. ¿Ok? Obviamente, yo no les di la motivación detrás de eso por un tema de tiempo. Lo que hicimos fue la demostración directa, digamos. Pero bueno. Digamos que sabíamos de antemano que la función de longitud iba a ser importante en la construcción del nuevo parámetro, ¿sí? Y bueno, uno sospecha que esta cosa de acá, por la etimología que está en la definición de longitud de arco, perdón, de parametrización por longitud de arco. Sí, pero bueno, en principio darse cuenta de esto no es sencillo, ¿ok? Es una demostración un poco técnica, pero partiendo de acá, todo lo demás es simplemente hacer una serie de cálculos, verificarlos mediante teoría de integración y derivación del primer curso de cálculo de facultad, y el resto simplemente es calcular una norma y ya está, ver qué da uno. Bien. Ok, a ver, una observación antes de que hagamos ejemplos de reparametrizaciones, y es que puede haber más de una reparametrización por longitud de arco. Sí, uno no habla de la parametrización por longitud de arco, uno habla de una reparametrización por longitud de arco. Porque puede haber más de una reparametrización beta que cumpla con esta misma condición. Sí, por ejemplo, uno puede tomar esa beta que está allí y tomar un nuevo parámetro, vamos a llamar a un nuevo parámetro, no sé, b pequeña, y definir gamma de b como beta de menos b. Es decir, tomamos esa reparametrización por longitud de arco beta y le invertimos el sentido, recorremos la curva en sentido contrario. Y eso sigue siendo una reparametrización por longitud de arco, ¿sí? El recorrer la curva en sentido contrario sin cambiar la velocidad recorrida me sigue cumpliendo con esta condición. Entonces, en principio, una curva tiene al menos dos parametrizaciones por longitud de arco, ¿sí? Pueden haber más, ¿ok?
Porque, bueno, porque en principio recuerden que pueden haber infinitas parametrizaciones regulares. Entonces, puedo tomar cualquiera de esas parametrizaciones regulares, reparametrizar por longitud de arco y obtengo una reparametrización por longitud de arco. Y eso lo puedo hacer con, repito, cualquier parametrización que conozcamos de la curva. Bien. Entonces, bueno, las reparametrizaciones por longitud de arco no son únicas. Bien. Entonces, lo digo por si acaso están haciendo algún ejercicio, ustedes hayan una reparametrización por longitud de arco y a un compañero obtiene otra fórmula. En principio, las reparametrizaciones no tienen por qué estar mal alguna de ellas, ¿ok? Podrían las dos ser válidas perfectamente, ¿sí? En esos casos de discrepancia, lo que tienen que hacer es chequear esto. Y si en ambos casos se cumple, bueno, los dos resultados son correctos. Bien. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Vamos a poner en práctica este procedimiento acá, pero para expresiones específicas de alfa. Vamos a arrancar con la circunferencia y después hacemos un ejemplo un poco más complicado con la hélice. Bien. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 7:05. No, vamos a hacer solamente el de la hélice, ¿ok? El de la circunferencia es muy sencillo, eso lo pueden mirar ustedes después. Sí, porque quiero hablarles un poco de curvatura también y si no, se me van a ir el resto del tiempo en estos dos ejemplos. Bien, me dan una hélice de radio A y amplitud B. ¿Ok? No sé si han visto esa curva antes en las notas de Ana, por ejemplo. Bastante famosa. Pero la curva se más o menos eso. En 0 yo tengo el punto A, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si estos son los ejes X y Z, el punto 0 lo tengo acá, A es 0. Luego, en pi, por ejemplo, voy a obtener A0 P por pi. Entonces, obtenemos el opuesto de este, pero con altura P por pi. Digamos por acá. ¿Sí? En pi medios, vamos a tener 0A B por pi sobre 2. ¿Sí? Vamos a estar ubicados acá, pero con la mitad de la altura que tiene este otro punto. Entonces, bueno, ustedes van recorriendo, fíjense en las primeras dos coordenadas, ¿sí? Las que están cuando uno proyecta la posición de la curva en el plano XY. Esas dos coordenadas están contenidas en la circunferencia de radio A y centro 0. ¿Sí? Entonces, si uno ve la curva hélice desde arriba, ¿sí? Uno lo que va a hacer es ver un punto que se mueve a lo largo de un círculo de centro 0 y radio A. Ahora, si uno la ve de frente, digámoslo así, uno ve que la curva, que el punto, mejor dicho, alfa de t, recorre la curva haciendo un movimiento circular, pero a su vez
el punto va moviéndose hacia arriba si estamos tomando t hacia el infinito, ¿sí? Y hacia abajo si tomamos t hacia menos infinito. Entonces, bueno, ese movimiento hacia arriba lo determina es la tercera coordenada, beta por t, ¿sí? Y qué tanto se mueve hacia arriba en cada vuelta que le damos a la circunferencia, eso lo mide ese numerito b, esa constante que está allí. Es lo que uno llama la amplitud de la hélice. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando la curva va haciendo eso, sube, luego sube un poco más, luego llega hasta acá, se mueve así en la siguiente vuelta, y así hasta el infinito, y bueno, si uno toma t tendiendo a menos infinito, la curva también va a bajar. ¿Ok? Bien. Bueno, perdonen el dibujo que quizás no es el más adecuado, pero bueno, en cualquier libro pueden encontrar dibujos más estilizados de la hélice. ¿Ok? Bien, entonces, me están dando una hélice, me están dando esta parametrización, me están mandando a reparametrizar por longitud de arco. Bueno, lo primero que tengo que probar es si esa parametrización alfa es por longitud de arco o no. Si lo es, bueno, ya está, ejercicio resuelto, tomo la misma alfa. Si no, bueno, hay que hacer este procedimiento de hallar la inversa de la función longitud y reparametrizar. Normalmente, si me mandan a reparametrizar algo por longitud de arco es porque lo que me están dando no está por longitud de arco. ¿Ok? Pero bueno, independientemente de la verificación, uno lo primero que tiene que hacer es calcular la rapidez de la parametrización alfa. Entonces, el cálculo del módulo de alfa prima siempre lo vamos a hacer. ¿Sí? Si me da 1, ya está, ejercicio terminado. Si no, bueno, hay que irse a hacer esto de aquí. Bien. Entonces, bueno, en este caso son funciones muy sencillas. Alfa prima de t va a ser menos a seno de t, a coseno de t, y p. Si calculamos la norma de eso, bueno, el cuadrado, va a quedar el cuadrado de esto a cuadrado, el cuadrado de t, más a cuadrado, coseno cuadrado de t, más b al cuadrado. ¿Sí? Por identidad trigonométrica fundamental, eso me queda a cuadrado más b cuadrado. Entonces, obtenemos que la norma, la rapidez de alfa es la raíz b al cuadrado más b al cuadrado. Si la suma de a cuadrado más b cuadrado fuese 1, entonces estaríamos en presencia de una hélice con parametrización por longitud de arco. Pero bueno, eso que está allí no necesariamente vale 1, entonces en principio hay que reparametrizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, calculamos la función de longitud. Ahora, acá, por eso quise escoger este ejemplo también en lugar del ejemplo de la circunferencia. Acá, el intervalo de definición de la parametrización alfa no es un intervalo acotado. ¿Ok? Pero este procedimiento que hicimos acá en la demostración para intervalos cerrados y acotados se puede hacer también para intervalos no acotados. ¿Ok? Se hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que tenemos que fijar un punto de referencia respecto al cual vamos a calcular la función de longitud. ¿Sí? Entonces, bueno, escojan el que ustedes quieran, pero bueno, a gusto personal yo voy a elegir alfa de 0. ¿Bien? Alfa de 0 por acá, cualquier otro alfa de t. Y la función de longitud mide cuánto llevo recorrido de arco entre alfa de 0 y alfa de t. Bien. Entonces, bueno, vamos a comparar acá al lado.
Y les decía entonces, definimos L, en este caso el dominio va a ser todo R. L de t va a ser la integral de 0 hasta t de alfa prima de u, diferencial de u. ¿Sí? Esto nos dio constante. Se va a hacer la integral de 0 a t de la raíz de a cuadrado más b cuadrado, diferencial de u. Es decir, que L de t es t por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ok? Este caso es sencillo porque el integrando era constante. Los casos más complicados, puede que en el práctico tengan alguno de esos, es cuando el integrando no da una función constante. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, queremos invertir esa función, ¿sí? La función inversa va a tener parámetro S. Entonces, bueno, aplicamos el procedimiento que usamos en el liceo o en el primer curso de cálculo, ¿sí? ¿Qué hace uno cuando uno quiere invertir una función? Bueno, uno toma la fórmula, al valor de la función, en este caso L de t, le asigna el nombre de la variable nueva, de la variable de la función inversa, que en este caso estamos llamando S. Y uno lo que hace, acto seguido, es despejar t en función de S. Y ese despeje da la fórmula para la inversa de la función L. Bien, entonces, bueno, acá es bastante fácil. Tenemos que t es S partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Bien. O bueno, esto también lo llamábamos phi de S o L menos 1 de S también. Bien. Hay que chequear nada más por precaución si eso efectivamente es un difimorfismo y se despeje acá. ¿Será un difimorfismo? Bueno, claramente sí, ¿ok? Porque es S por una constante, es decir, una recta con pendiente no nula, ¿ok? Entonces, bueno, eso claramente es diferenciable y con inversa, también diferenciable, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos? Ya tenemos despejado el parámetro t en función de la longitud de la curva, que es S. Entonces, bueno, recuerden que la parametrización por longitud de arco, uno la construía haciendo la composición de alfa con L a la menos 1. Entonces, beta de S va a ser alfa evaluado en L a la menos 1 de S. ¿Sí? Es decir, alfa evaluado en S partido por raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y bueno, simplemente ahora hay que buscar la fórmula de alfa y hacer la evaluación que tenemos allá adentro. Eso es A por el coseno de S sobre esa raíz, coma, A por el seno de S sobre raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y finalmente, B por S sobre raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y eso que está allí es una reparametrización de alfa por longitud de arco. También, por precaución, les sugiero que una vez lleguen a ese punto, calculen la rapidez de beta y verifiquen que da 1. ¿Sí? En ese caso es bastante sencillo de hacer, porque en las derivadas de cada componente les va a aparecer este factor, esa raíz de a cuadrado más b cuadrado,
Y eso va a hacer que cuando calculen la rapidez les quede 1. ¿Ok? Bien. Pregunto, ¿se entendió cómo reparametrizar la hélice por longitud de arco? Sí, ¿Consultas hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, denme un minutito, voy por más agua. ¿Sí? Muy bien, a ver, quedan 10 minutos, quizás tome un poquito más, pero quiero hablar del concepto de curvatura, ¿sí? La definición formal de curvatura, por supuesto, y cómo se puede interpretar geométricamente lo que significa curvatura. Es un concepto asociado a un objeto geométrico, ¿sí? En este caso una curva parametrizable. Entonces, este tipo de conceptos uno tiene que, si bien no es una definición formal, tratar de darle interpretaciones geométricas para que sean cosas más manejables y entendibles, ¿sí? En este caso, afortunadamente, también la definición matemática, la definición formal, digámoslo así, también va a ser algo muy sencillo. Bien. Bueno, permítame borrar todo. A partir de ahora, a no ser que diga lo contrario, vamos a trabajar únicamente con parametrizaciones por longitud de arco, ¿sí? Cuando uno habla de curvatura y torsión, uno asume que la curva con la que va a trabajar ya viene parametrizada por longitud de arco, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso simplifica muchos cálculos y además la demostración de ciertos resultados, ¿sí? Se puede también hablar de curvatura y torsión para parametrizaciones que no necesariamente son por longitud de arco, ¿sí? De hecho, en el práctico tiene un ejercicio en ese sentido. Pero bueno, vamos a empezar con la construcción de la definición bajo la situación en la cual la curva viene parametrizada por longitud de arco, que es una situación más sencilla para trabajar. Okay. Bien, entonces, tomarse una curva. Asumir que es una parametrización por longitud de arco. ¿Ok? Bueno, vamos a obviar esta condición por un minuto. ¿Sí? Vamos a decir solamente regular por el momento. Como tiene una parametrización regular, se va a tener en cualquier instante el vector de rapidez de la curva es diferente de 0. ¿Sí? Calculo acá alfa prima de t. Y al ser un vector diferente de 0, ese vector apunta en una dirección, ¿sí? Ahora, normalmente cuando uno habla de dirección, uno escoge vectores unitarios, ¿sí? Entonces uno puede construir un
un campo, lo que se conoce como un campo de dirección de vectores unitarios a partir de alfa prima. Voy a definir T. Variable T como el vector unitario alfa prima de T dividido por su norma. ¿Sí? Y esa construcción que está allí es lo que se conoce como versor tangente. ¿Ok? Y bueno, cuando uno varía el parámetro, uno obtiene una asignación que manda el parámetro T en el versor tangente T. ¿Sí? Esa asignación es lo que se llama campo de versores tangentes. Y ese campo lo que me hace es medir la dirección de la curva, únicamente la dirección, porque los versores van a tener magnitud 1. ¿Sí? Entonces acá, vamos a tener el límite de T, luego sí, muevo el parámetro, vamos a tener T, digamos, T', y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Si yo considero el conjunto de todos los versores tangentes que puedo poner en cada una de las posiciones de alfa de T, yo tengo un campo de vectores que me indica el sentido en el cual, la dirección, mejor dicho, en la cual la curva se mueve. ¿Ok? ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque sabiendo que tanto se mueven estas flechitas, si presentan cambios de dirección muy bruscos o si no, con eso uno puede medir la curvatura de la curva C. La curvatura, hablando en términos muy sencillos, es simplemente medir qué tanto se pega la curva de su recta tangente en algún entorno, en un punto que seleccionemos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos alfa, una parametrización por longitud de área? Bueno, en este caso, el campo de versores tangentes coincide con el campo de velocidades. ¿Okay? Bajo esas condiciones es que vamos a medir la curvatura de una curva C. Bien. Entonces, definición. Se hace una curva con parametrización por longitud de arco alfa. Ah, bueno, hay que pedir otra cosa. Vamos a pedir que la parametrización sea de clase C2. Sí, ya les explico por qué. Entonces, se define la curvatura de C en alfa de T
esta manera. K de t igual a la norma de la derivada segunda de alfa. Es decir, la curvatura va a ser la norma de la aceleración. Pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la norma de la aceleración con cuánto se despega la curva del campo de rectas tangentes que la cubren? ¿Qué tiene que ver la aceleración con eso? Bueno, allí es donde la representación de versor tangente es bastante útil. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces supongamos que queremos medir la curvatura en un parámetro fijo, ¿sí? En T0. T0 me determina un punto fijo alfa 0, en el cual yo quiero estudiar cómo se comporta la curva, qué tanto en un entorno de ese punto la curva se pega a la recta tangente que pasa por alfa 0, ¿sí? Recuerda, en cualquier punto que yo tome puedo definir una recta tangente porque estamos trabajando con curvas regulares, ¿sí? Bien. Entonces, esto es, por definición, la norma de la aceleración en el instante de 0. ¿Bien? Ok. Pero la derivada segunda yo la voy a escribir como la derivada de la derivada de alfa prima. ¿Sí? Pero alfa prima es el versor tangente. Entonces la curvatura la puedo pensar como la derivada del versor tangente en el instante de 0. ¿Y qué me mide la derivada del versor tangente de 0? Bueno, justamente cuánto cambia el versor tangente en el instante T0. ¿Sí? ¿Cómo notamos eso? Usando la definición de derivada. ¿Sí? Recuerden que esto es el límite cuando t tiende a T0 de t menos t de T0 dividido t menos T0. Ahora, aquí ese cociente incremental no es justamente cuánto cambia el campo de versores tangentes cerca de T0. Sí. ¿Okay? Usar nuevamente este dibujo. Tenemos acá la curva C. Tenemos acá un punto fijo, alfa de T0. Y bueno, acá tenemos el versor tangente en el instante de 0. ¿Sí? Entonces, bueno. Por acá tenemos el versor tangente en cualquier otro instante t. Y a medida que t se va acercando a T0, este versor tangente se va acercando al versor tangente en T0. Y ese acercamiento, cuando hago tendente a T0, lo que me mide es qué tanto cambia la dirección del versor t cerca del punto alfa de T0. ¿Sí? Y fíjense que esto, por otro lado, es la dirección de la recta tangente a la curva que pasa por acá. Y cuando estamos en T0, el versor tangente me da la dirección de la recta tangente que pasa por alfa de T0. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, este límite, es decir, la curvatura, lo que me mide es qué tanto cambia la dirección de la recta tangente en un entorno de alfa de T0. ¿Sí? Y eso mide, hablando en términos un poco más sencillos, qué tanto se
curva la curva, aunque suene algo redundante. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si este numerito, que siempre es positivo, qué pasa cuando es muy grande? Bueno, cuando es muy grande es que hay variaciones muy marcadas del campo de versores tangentes. ¿Sí? Por ejemplo, la curva va a ser algo así. Si tenemos alfa de 0, se va a comportar de esta manera cuando k de 0 es mucho mayor a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando k de t0 es un número muy cercano a 0? Bueno, que la diferencia entre esta pendiente y esta no va a ser muy marcada a medida que yo me acerque al punto alfa de t0. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, que cerca de t0 la curva se comporta como una recta. El campo de versores tangentes se mantiene más o menos constante. E inclusive podemos pensar en qué ocurre cuando esto es 0. ¿Sí? Si la curvatura es 0, el campo que me determina la dirección de la recta tangente que pasa por alfa de t0 no cambia cerca de t0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy moviendo cerca de alfa de t0? ¿Sí? Acá tengo esta dirección de t0 y en un instante muy cercano a t0 obtengo lo mismo. Por ejemplo, si tengo alfa de t por acá, me estoy acercando a t0, y si la derivada de t entre 0 y 0, bueno, cuando yo me acerco, voy a obtener versores tangentes paralelos al versor tangente de 0. Y eso lo que mide, lo que me está diciendo, hemos dicho, cuando esto es 0, es que en ese entorno la curva es una recta. ¿Ok? Eso después lo probamos formalmente, por supuesto. Pero bueno, entonces la idea detrás de estos dibujos es explicar que esto que está acá mide qué tanto se despega o se acerca una curva C al campo de vectores tangentes. Bien. Bueno, entonces, el miércoles vamos a comenzar con este concepto que está acá. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular curvatura. Por ejemplo, ejercicio típico, les tiran una curva con una parametrización y les piden calcular la curvatura de esa curva. Bueno, para poder calcularla, primero tengo que tomar la curva y reparametrizarla por longitud de arco. Porque esta definición es para curvas parametrizadas por longitud de arco, ¿sí? Entonces, una vez tenga mi curva reparametrizada, allí sí paso a calcular el módulo de la aceleración y eso me da la curvatura. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer eso arrancando el miércoles. Después les hablo de este resultado que me dice que la curvatura es 0, sí, solamente sí. La parametrización está contenida en un segmento de recta. Y también les voy a hablar de otro resultado que tiene que ver con curvas contenidas en una circunferencia o en una esfera, ¿sí? En esos casos la curvatura también va a tener un valor específico, no va a ser 0. En este caso, si la curva o la esfera tiene radio r, la curvatura va a ser el inverso multiplicativo de r. ¿Okay? Entonces, bueno, arrancamos con eso el miércoles. Hablamos de torsión, que ya les digo después cuál es la motivación geométrica de ese concepto, y un poco de triedro de Frenet. ¿Ok? No creo que el miércoles pueda terminar el tema de curvas. ¿Ok? Este tema es un poco largo. Pero bueno, agarramos parte de la clase del lunes para eso. ¿Sí? El miércoles sí, sí, va a haber clases como siempre, ¿ok? No, por muy justificables que sean las razones para apoyar el paro, por lo menos yo no puedo permitirme acatarlo porque nos vamos a atrasar bastante, ¿sí? Ya tenemos un atraso
un ligero atraso con el feriado que tuvimos. Entonces, bueno, voy a tener que dar la clase como siempre, ¿ok? Porque si no, habría que recuperarla después. Pero para recuperarla después, para eso la doy el miércoles. Bien. Y bueno, además es un horario de la noche, no creo que en principio a alguno le pueda molestar. Y si es así, bueno, igual queda la clase grabada. Bien. Ok, bueno, jóvenes, yo voy cerrando por acá. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Ok, chao.